pues hemos invitado el día de hoy a Roberto Castelán Rueda. Él es investigador, es un intelectual del estado de Jalisco. Él fue rector del Centro Universitario de Los Altos y por supuesto, conoce lamentablemente los acontecimientos que ocurren en toda la entidad, incluyendo la región de Los Altos de Jalisco. Así es que muchas gracias, Roberto, una vez más por la oportunidad de pues hablar con la audiencia sobre lo que ha ocurrido en el estado de Jalisco. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Qué gusto verte, escucharte, pues, y muchas gracias por la invitación. Lamentablemente, pues, no es para hablar de cosas buenas, de cosas agradables que están sucediendo. Para mí es muy difícil hablar, perdón, para mí es muy difícil hablar de esto, Álvaro. Pues estamos frente a la locura. O sea, estamos frente a algo que ya tiene mucho tiempo, que se ha enquistado. Lamentablemente lo hemos visto como parte de nosotros. De hecho, en las mismas noticias, en los medios de comunicación, pues igual pasa una noticia en donde un tren arrolla a un autobús en la vía y encuentran a 20 cuerpos en un rancho, en una fosa común. Una narcofosa le llaman. O sea, se equiparan las noticias como si este tipo de, yo me referiría a ellos como grandes acontecimientos, fueran ya de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida común, que estamos, y así es lamentablemente, que un día amanecemos con la noticia de un terremoto en un lugar o de una inundación y otro día amanecemos con este tipo de gravísimas noticias. Sin embargo, pues esto es parte de la locura de la humanidad. Álvaro, como tú y yo sabemos perfectamente, y los dos, bueno, somos de esta zona de los Altos Norte de Jalisco, esto es muy común, Álvaro, lamentablemente. Sin embargo, aquí en los Altos de Jalisco, esto ha pasado como le llaman en las grandes ciudades leyendas urbanas. Estas historias de desapariciones, de campos de entrenamiento, de grandes narcofosas, se habla de ellas comúnmente. O sea, yo desde que estoy en Lagos de Moreno, desde hace más de 20 años, oigo hablar de ellas. Siempre hay una conversación sobre ello. Todo el tiempo se está hablando de personas desaparecidas, todo el tiempo se está hablando de personas encontradas en algún lugar, incineradas, etcétera, etcétera. Y sin embargo ya parecen leyendas urbanas. Una que me perturbó hace 3 o 4 años es la de un joven al que vimos, lo tuvimos de frente, en donde él aseguraba haberse escapado de uno de estos centros de tortura y de entrenamiento y de aniquilación aquí en Lagos de Moreno, en la carretera rumbo al puesto. Y él decía que él era parte de una brigada que se dedicaba a cavar fosas para enterrar a los muertos y luego los quemaban ahí mismo. Por eso en Teuchitlán se habla y se dice que es muy raro de estos hornos que están bajo tierra. No, no son hornos bajo tierra. Cavaban la fosa, bueno, lo hacían así, cavaban la fosa, lanzan ahí los cadáveres, lanzan gasolina, diésel o lo que sea, y les prenden fuegos. Y obviamente se pasan días ardiendo este tipo de fosas. Bueno, este joven nos platicaba a detalle lo que sucedía, nos platicó cómo se escapó, nos platicó el 3, 4, 5, 6, 7 cuerpos amontonados todos los días, y de una o de otra forma lo dimos como que el muchacho estaba mal, quería contar cualquier cosa, etcétera. Pero esto se repite constantemente, Álvaro. Y ahora, esto de Teuchitlán, pues bueno, viene a simbrarnos, pero ojalá de veras nos simbre como seres humanos, como personas responsables de esto, porque a final de cuentas también es nuestra responsabilidad.
todos conocemos las historias. Yo lo hablé en tu programa, Álvaro, alguna vez que también me hiciste favor de entrevistarme. Yo lo hablé en esa participación de las policías municipales, estatales, federales, cómo se repartían el tipo de trabajo. Álvaro, este tipo de fosas, este tipo de campamentos, este tipo de campos de concentración y de exterminio no pueden ser posible sin el conocimiento de las policías municipales primero y las policías estatales después. No puede ser posible, sencillamente. Por otro lado también, lo que dice el presidente municipal de Teuchitlán, ¿qué dice él? Es un rancho que está muy alejado de la cabecera municipal, por eso no sabíamos lo que estaba pasando. A ver, un presidente municipal es presidente municipal, como su nombre lo indica, del municipio, no de la cabecera municipal. El municipio puede estar a 20, 200, 300 kilómetros lejos de la cabecera municipal, pero la responsabilidad de la vigilancia, de saber qué está pasando, es del presidente municipal. Ahora bien, el número de ranchos en Jalisco en esa situación es increíblemente enorme, Álvaro. En Jalisco hay una gran cantidad de ranchos, gran cantidad de propiedades de personas que están al otro lado, como dicen, de migrantes. Esos ranchos son tomados por estos grupos y los usan para eso, para campos de entrenamiento, para sus espacios desde donde van a dirigir sus operaciones y obviamente para enterrar y desaparecer ahí a sus enemigos y a quienes no cumplan con lo que ellos indican. El norte de Jalisco, Lagos de Moreno, Unión de San Antonio, San Julián, Teocaltiche, no digamos Teocaltiche, por supuesto, todos estos municipios, Arandas, de los Altos Norte, están llenos de esos ranchos. Y todos estos ranchos están con ese tipo de personas. Y quienes vivimos al lado de ellos, quienes vivimos cerca de ellos, lo sabemos, lo conocemos, lo platicamos y nadie hace absolutamente nada. De hecho, las policías municipales, si se paran por alguno de estos ranchos, es una muy mala señal. ¿Por qué? Porque la policía municipal nunca va a investigar nada, nunca va a buscar algo, nunca va a buscar delincuentes en esos lugares, va a reportarse con las personas que están tomadas esos ranchos. La situación es muy grave en ese sentido, Álvaro. A ver, ya que hablas, Roberto, doctor en historia y ex rector del Centro Universitario de los Lagos, si las autoridades realmente no saben o pueden no saber, pero ¿qué te parece si vemos un mensaje que en Teuchitlán emitió Enrique Alfaro en enero de 2018 cuando estaba en campaña? Te invito a verlo junto con el auditorio. Adelante. En nuestras manos está no solo el futuro de este municipio de Jalisco, sino el futuro de México también. No es cualquier cosa lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. Desde el año 2011, cuando tuve la oportunidad de terminar mi responsabilidad como presidente de Tlajomulco, entregamos muy buenas cuentas y el trabajo que nos permitió tener una carta de presentación para salir después de esa responsabilidad a buscar la candidatura al gobierno de Jalisco. Este mensaje lo dio Enrique Alfaro en su campaña de gobernador el 24 de enero de 2018 y dijo, refiriéndose a Teuchitlán, que el futuro de ese municipio de Jalisco y de México estaba en sus manos. Pregunto, Roberto, Enrique Alfaro, el ex gobernador de Jalisco, ¿pudo no haber tenido conocimiento, o lo digo de una manera mucho más directa, qué responsabilidad
no digo culpabilidad, ¿qué responsabilidad tiene Enrique Alfaro en todo lo que has dicho, no solamente en el caso del más reciente hallazgo? Todos los gobernadores de Jalisco han tenido una gran responsabilidad en este sentido. Lo han menospreciado, han llegado a cierto tipo de acuerdos profundos o superficiales con las personas encargadas de este tipo de horrores, ¿no? Nosotros, digo, ¿cuánto tiempo tiene Jalisco en manos del narcotráfico? En muchos aspectos. Desde hace mucho tiempo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos siempre apunta a compañías, a empresas que están en Jalisco. El 80% de las empresas que señalan con nexos con narcotráfico, quiero decir lavados de dinero, están en Jalisco. Por supuesto que Enrique Alfaro sabe perfectamente, siempre supo cómo se mueve el narcotráfico. Yo creo que uno de los puntos esenciales de los gobernadores del estado de Jalisco es cómo surfear con el narcotráfico. Ellos saben perfectamente que Guadalajara, y no lo digo yo, lo han dicho muchísimos informes internacionales, Guadalajara era una especie de Wall Street o es una especie de Wall Street del narcotráfico en el mundo, no en México. En Guadalajara se discutían los precios de muchas de las drogas, sobre todo de la heroína, que se distribuían en el mundo. En Guadalajara venían aviones de todas partes del mundo, tanto de grandes consumidores como de productores, para ponerse de acuerdo en los precios y en la distribución. Insisto, no lo digo yo, eso está en muchos informes de investigaciones, de organismos de investigación y de periodistas también. Entonces, la responsabilidad de Enrique Alfaro, por supuesto, que es al 100%. Ellos han tolerado esto, han tolerado para no ver manchada su imagen como gobierno. Por ejemplo, ¿por qué fue a decir eso a Teuchitlán? Teuchitlán hasta hace poco tiempo, tú lo sabes, era un centro al que se le estaba impulsando turísticamente. En Teuchitlán hay 2 o 3 puntos importantísimos. El primero de ellos es la pirámide circular, una de las pocas que existen en México y un gran punto de interés turístico, y no solo turístico, antropológico e histórico. Esa pirámide estaba siendo tomada como un punto para promocionar el turismo hacia Teuchitlán y hacia Jalisco. Lo otro era la laguna de Teuchitlán, una laguna que, si bien no tiene las dimensiones del lago de Chapala, ni mucho menos, se estaba poniendo en condiciones de competir turísticamente también en el estado de Jalisco. Entonces, Teuchitlán estaba planteándose como un enclave turístico para Jalisco, fundamentalmente, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que esa región está enclavada en uno de los principales puntos del cártel Jalisco Nueva Generación. Toda esa parte de Ameca, toda esa parte del estado de Jalisco es uno de los puntos claves del cártel Jalisco Nueva Generación. Y como todos sabemos, el cártel Jalisco de Nueva Generación tiene 3 sexenios creciendo, sintiéndose en su casa precisamente. Yo creo que hasta los mismos gobernadores, al ver el nombre Jalisco Nueva Generación, lo tomaron como suyo, porque no le han tocado absolutamente nada, como dicen, ni un pelo. Ahora, quiero decir una cosa, Álvaro. Esto que está sucediendo es realmente terrible en términos humanos, Álvaro, porque estamos hablando no de enfrentamiento de grupos, no estamos hablando de personas que matan, estamos hablando de una forma organizada y racional, como dicen, de exterminio. ¿Qué quiere decir esto? Estamos igualándonos a la imagen que tenemos nosotros del exterminio masivo, irracional y sistemático, que es el que todos conocemos de los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
El horror de estos campos de concentración llegó unos pocos meses después de que terminara la Segunda Guerra Mundial a Europa, empezó a invadirlo y Europa empezó a pensar en el sentido de lo humano, en el sentido de lo que es el ser humano frente a este horror. Nosotros estamos en lo mismo, ahora lo estamos viendo. Yo dije al inicio, al principio lo negábamos, en Lagos hubo o puede haber o existen tal vez este tipo de campos de concentración y exterminio. Sin embargo, siempre se han considerado como leyendas urbanas, en este caso leyendas rurales. Sin embargo, estamos frente a algo que realmente rebasa toda noción de razón, toda noción de ser humano. Y lamentablemente, nuestros gobiernos, y ahora sí estoy hablando por los 3 niveles de gobierno, nos han dejado solos con esto, absolutamente solos. Álvaro, vivo en una región que puede decirse que está caliente. Vivo en la carretera, tú la conoces muy bien, entre Lagos de Moreno y León, Guanajuato. En esa carretera de Lagos del Moreno y León, Guanajuato, hay todo tipo de barbarie que te puedas imaginar. De hecho, hace poco, y me llamó la atención y me molestó, no me acuerdo si el gobernador, no sé, de Guanajuato hablaba de que había que cuidar lo que sale de Lagos de Moreno hacia allá, de cuidar esta carretera, porque pues estaban ellos sufriendo con su seguridad, cuando todos sabemos también que en Guanajuato, en León, Guanajuato, está uno de los mayores cárteles de México. Pues toda esta región es muy fuerte y, si quieres saberlo, no tenemos nosotros ningún tipo de seguridad de que esto se vaya a acabar, se vaya a erradicar. Vemos los convoyes, sabemos de gente. Lagos de Moreno está perdiendo cuando menos 1 o 2 habitantes cada semana. Creo que son como 4 en estos 3 meses que van de enero a marzo. Creo que llevamos como 6 u 8 desaparecidos en Lagos de Moreno, nada más en Lagos de Moreno, y no tenemos ni una sola garantía de que esto vaya a parar. Ese es el drama, Álvaro. Una última cosa, Roberto Castelán Rueda, doctor en Historia. ¿De qué debe motivar a los 3 niveles de gobierno, a todas las instituciones del Estado, lo hallado en Teuchitlán, y con investigaciones que están a cargo de la Fiscalía General de la República, pero que deben involucrar, insisto, a todas las instituciones del Estado? ¿Qué debe mover de una vez por todas? Resolver el problema. Deben de tratar de resolver el problema. No tratan de resolver el problema, tratan de minimizarlo, de apaciguarlo y que no dañe su imagen como servidores públicos. Cualquier gobernador piensa que si se dice que en su estado hay grupos del crimen organizado muy activos, que tienen ranchos, que son centros de exterminio, lo niegan inmediatamente. ¿Por qué lo niegan? Porque daña su imagen. Yo creo que deben de parar con su narcisismo, deben parar con su egocentrismo y deben dedicarse a resolver este problema. Ahora, resolver este problema no es fácil, porque aquí estamos viendo la parte cruda, la parte terrible del narcotráfico, pero tenemos la otra parte con el lavado de dinero, que es la parte amable, la parte de los grandes edificios, la parte de las grandes ciudades, la parte de en donde León tenemos, por ejemplo, Lamborghinis y tenemos agencias de las grandes empresas automotrices y tenemos el mayor número de gente viviendo en la miseria, tenemos en León, por ejemplo. Entonces, que quiten ya eso y que se pongan a resolver realmente el problema a fondo, ¿no? Que es sumamente grave y que, bueno, pues definitivamente no sabemos qué hacer para vivir en el horror, pero tampoco queremos acostumbrarnos a vivir en el horror.
aunque ya lo estamos haciendo de muy buena manera. Muchísimas gracias, Roberto Castelar Rueda. Y pues, como siempre, muchas gracias. Tú vives en una región, sí, caliente, no es nuevo, pero pues las autoridades efectivamente de los 3 niveles de gobierno no pueden pasar desapercibidas. Muchísimas gracias una vez más, Roberto. Al contrario, Álvaro, un gran gusto y un abrazo grande. Hasta luego. Muchas gracias.